Listo, chicas, pues hemos venido estado platicando de las escuelas de la economía. Empezamos con el mercantilismo, la escuela fisiócrata, y vimos representantes, por ejemplo, Francisco Cuesnay, pues es representante de esta escuela. La clase pasada hablamos o terminamos de hablar de Adam Smith, y yo les comentaba pues que es uno de los precursores de lo que hoy conocemos como capitalismo o la escuela de liberal, ¿no? De la economía. Y vamos a continuar con David Ricardo, que es el que tienen en pantalla. Igual una persona muy importante, como lo ven ahí, de la escuela clásica de la economía. Y bueno, era las ideas de Adam Smith las continúa David Ricardo, de hecho, por eso es tan importante. Y ambos eran, bueno, pues compartieron algunos conocimientos. Como ven en pantalla, pues Ricardo constituye uno de los pilares de la escuela clásica y desplazó el énfasis desde la producción a la distribución, ¿no? Entonces ya no era solo el tema, acuérdense que venimos hablando de producir, y hemos platicado mucho al respecto, ¿no? Por ejemplo, pensando en el tema que yo creo que ustedes están muy al pendiente de que Tesla por fin decidió sí invertir en Nuevo León. Y bueno, pues ustedes saben que es es una súper inversión de la que estamos hablando. Creo que de entrada son $5,000 millones, que es un dineral. Y bueno, hemos platicado que eso va a generar mucho empleo, que va a generar muchas cosas a favor para nuestro país. Sin embargo, como hemos platicado, la parte negativa es que pues no es con una empresa nacional, sino con una empresa internacional, lo que va a representar para nosotros que la mayoría de las utilidades o ganancias de la misma, pues no vengan hacia México directamente. Obviamente va a generar empleo, por supuesto que vamos a tener ganancias, se van a ver reflejadas en nuestra balanza internacional de pagos. Sin embargo, pues no es el punto ideal. Acuérdense, estamos en el tema en este caso estamos importando una empresa con un capital extranjero que va a generar cosas buenas, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, la producción es muy importante para que un país pueda crecer, ¿no? Entonces, por eso David Ricardo y Ana de Smith ponen el dedo en este asunto, porque evidentemente si hay producción, pues hay riqueza. Entonces, después de la producción viene algo muy importante, chicas, que es la distribución. O sea, yo ya produzco, nunca pierdan de vista eso. Yo produzco, y al producir tengo que vender luego. Entonces, primero produzco y luego distribuyo para satisfacer, acuérdense, el mercado nacional primero, a todos los mexicanos que tengan lo necesario para que puedan adquirir los recursos para poder vivir literalmente. Y después de eso, pues puedo pensar en que todo lo que estoy produciendo, venderlo hacia afuera, ¿no? Que es el caso de las empresas como Tesla, como Bimbo, ¿no? Ya producen tanto que está el mercado nacional completo. Bimbo tiene todo, todo desde Tijuana hasta Quintana Roo, todo bien distribuido para el consumo nacional, y pues por supuesto que puede hacer toda la exportación de su producto sin ningún problema, y viceversa, ¿no? Bimbo es una de las empresas pues insignias mexicanas, se lo hemos platicado, ¿no? En ese sentido, malo que es un monopolio, pero bueno, al final del día es un buen ejemplo de producción y distribución. Entonces, este énfasis que hacía David Ricardo es el punto de partida para el estudio posterior del comercio internacional, que ya lo vimos con los mercantilistas, ¿se acuerdan? Que con un buen comercio internacional, pues hay un crecimiento económico. Dice, los aspectos más significativos de su indagación y aporte son los siguientes. David Ricardo descubre la base que permite el intercambio de mercancías y las relaciones que debe genera, interesados por los precios relativos más que por los absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos fuentes, desde su escasez y desde la cantidad de trabajo necesarias para obtenerla. Por supuesto que, chicas, hemos platicado, a menos, acuérdense, por eso tienen que ligar todo lo que hemos dicho,
a menos que vivamos en un país donde el gobierno tiene total control de la economía, total control de los precios, él tendría que poner los precios absolutos en base a él. Es el único que puede hacer eso. Acuérdense que cuando vivimos en una economía de libre mercado como nosotros, la ponemos, los precios lo pone la oferta y la demanda, los empresarios y los consumidores en este intercambio comercial que hacemos. Entonces, por supuesto que no hay un precio absoluto, aunque podrían ser, porque al final de cuentas la producción de cada uno de los productos depende de dos cosas, de la escasez y de la cantidad de trabajo para desarrollarla. Hay en la economía una ley que se llama la ley de la escasez. La ley de la escasez es que por ley, chicas, va a llegar un momento en que empiece a escasear, como lo que hemos platicado, empiece a escasear producto, por lo que ustedes quieran, porque no lo terminamos, porque lo contaminamos, porque se terminó, ¿no? Entonces, la escasez es una realidad, ¿no? Entonces, eh, si no existe ese producto o ya existe muy poco material para producir ese producto, evidentemente los precios van a cambiar, por eso son relativos. Y obviamente, pues también lo hemos platicado, la forma en que los producimos, pues también va a afectar el precio. Si tenemos mayor tecnología, es menor costo. Si tenemos mayores empleados, pues es mayor costo, ¿sale? Entonces, por ende, David Ricardo se enfocaba más en los precios relativos. ¿Por qué? Porque hay que medir la escasez de la materia prima, la escasez para producir las cosas, y hay que medir también quiénes van a producir las cosas y cuánto trabajo se va a requerir para eso. Su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron contribuciones más significativas al mundo de la economía. Las diferencias en la calidad de la tierra determinarían que, si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrán cada vez, obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría solo lo justo para cubrir los costos sin lugar a la renta, ¿sale? Es lo que decíamos, chicos, o sea, al final del día, como hemos platicado desde el inicio de estos temas, hay un grupo que tienen que ser los dueños, ¿no? Los dueños de los medios de producción. Y cada uno de estos medios de producción, pues tienen sus propias tierras o sus propios negocios, sus propios industrias. Entonces, pues obviamente pues hay de industria a industria, ¿verdad? Hay de empresario a empresario. Los que tienen los mejores terrenos, las mejores tecnologías, pues obviamente van a obtener más renta, más dinero de eso. Y obviamente los que tengan mayor dificultad para producir, pues entonces probablemente sus utilidades no sean tan altas, ¿no? Entonces es bien importante hacer esta diferencia y David y Ricardo la ponen énfasis, porque obviamente entre mayor tecnología, mayor personal tengamos capacitado para hacer las cosas, obviamente vamos a producir mejor y al menor costo y nos deja más dinero. Y obviamente si tenemos recursos ricos, hablando de tierra, hablando de todo el capital de trabajo, pues entonces los resultados deben ser buenos. En cambio, los que no tengan tantas posibilidades, pues van a batallar un poco más y obviamente va a disminuir su capacidad de recibir una utilidad por lo que ellos producen. El crecimiento de la población acompañaba a la expansión económica y que esta expansión generaría un aumento de las necesidades de alimentos, la que solo podía satisfacerse a costos más altos. Es lo que hemos venido platicando, chicas, ¿verdad? Acuérdense, o sea, entre más crezca la sociedad, pues más son las necesidades y más va a costar producirlos. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más escasez de los elementos con los que los producimos. Por eso es importante que vayan ligando todos. Entonces, por eso es que hoy hay campañas a favor de todos los temas que hemos platicado con el fin de reducir el crecimiento de la población. Si se dan cuenta y ven las fechas de Adam Smith y David Ricardo, estamos hablando de los 1700, chicas. Y desde ahí ya viene avisándonos estos intelectuales, estos analistas de la economía, por lo que se venía, ¿no? Al llegar al 2023 que estamos hoy, desafortunadamente, pues al no hacer caso a estas teorías, pues es importante que ustedes las conozcan,
pues hoy estamos en la situación que estamos, ¿no? Porque a lo mejor desde esa fecha se pudo haber trabajado en un mejor, una planeación mejor a nivel mundial, a nivel nacional, de las personas, que un mejor control de la natalidad, un mejor control de los recursos naturales, pero bueno, al final del día, pues no se hizo caso y hoy tenemos muchos miles de millones en la Tierra y obviamente pues el poder satisfacer las necesidades de todos está llevando costos cada vez más altos. Dice, a fin de mantener los salarios reales a su nivel anterior, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de los beneficios en el producto. Entonces, lo que dice David Ricardo, y lo que decía Dan Smith, ¿acuerdas? Y veíamos a los otros, a Quesnau, todos ellos hablaban de que todo trabajador tiene derecho a su salario, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí lo que está haciendo David Ricardo es poner en la mesa que no solamente a su salario, sino un buen salario. Pero esto, pues va en contra para el dueño, ¿verdad? Porque si el dueño pone salarios muy buenos, pues obviamente sus ingresos se ven considerablemente menos, ¿no? Y no debía haber sido esto un tema, porque al final del día, pues, mientras ellos vivan mejor que uno, por así llamarlo, pues pareciera que sería lo justo, ¿no? Pero al final del día lo hemos platicado, chicas, pues el problema no es el capitalismo, no es el liberalismo económico, sino es la forma en que se opera ese capitalismo, ese liberalismo, el cual nos lleva a situaciones de mucha ambición, de querer más de los dueños de los medios de producción, y obviamente pues no están dispuestos a dar mejores sueldos para sacrificar sus ganancias, ¿no? Entonces, ahora imagínense si eso pasa con lo que venimos platicando, con los que son dueños de las empresas más poderosas a nivel mundial, imagínense ahora con, con los que tienen menos medios de producción, pues todavía las pymes, pues todavía pagan todavía menos o contratan menos personal, si se dan cuenta que es como una cadenita. El hecho de que Elon Musk y Tesla vengan a México y a Nuevo León, pues les digo, es una buena noticia, pero hay que analizarla bien. Y les digo, al final del día, Elon Musk decide por México, decide por Nuevo León, porque los dólares aquí rinden más, porque va a dar menos sueldo, porque conviene a todas luces, ¿no? A él le conviene a todas luces, porque no es lo mismo pagarle, porque por ley, chicas, no es lo mismo tener que pagarle a un obrero en Estados Unidos, donde tiene está más obligado Elon Musk a dar mejores sueldos, o en Inglaterra, ¿no? Y en cambio traes los tienes en México, que es un país que no genera empleos, que no genera productividad. Entonces, pues obviamente estamos, el gobierno y literalmente todos estamos hambrientos de trabajo, de fuentes de empleo. Entonces, bien, esta empresa los va a generar, pero a cambio de eso, pues va a ser un sueldos pues bajitos, ¿no? Y a él le conviene mucho, ¿no? También a nosotros, porque siempre les digo, ¿no? A ustedes y a todos mis alumnos, de tener eso a no tener nada, pues creo que nos conviene tener eso, por lo menos, ¿no? Entonces, pero vean cómo lo que va diciendo David Ricardo va pegado a la realidad, ¿no? Por eso es que vemos nosotros esta estrategia de los grandes empresarios en decir, ¿sabes qué? No voy a poner plantas de producción en otros lados. Igual BMW acababa de anunciar una super inversión también en México. Igual, pues es el mismo caso, porque les conviene venir aquí, gastan menos, pagan menos, desde impuestos, desde salarios, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos están viendo por su beneficio, ¿sale? Dice David Ricardo también que el proceso de expansión económica podría atentar contra sus propios cimientos. La acumulación de capital a partir de los beneficios generaría el estado estacionario en el que no habría crecimiento. Desarrollo, es lo que yo les digo ahorita, aquí lo está diciendo Ricardo, dice, la acumulación de capital a partir de los beneficios generaría el estado estacionario en el que no habría crecimiento, porque al final de cuentas, pues, la acumulación de ese capital la tienen unos cuantos, me explico, chicas, y cuando unos cuantos la tienen, ellos se conforman con eso y ya no hay crecimiento, no hay crecimiento. Entonces, pues es un tema, bueno,
¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Podría ser Televisa, Televisión Azteca, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, son los dos dueños de los medios de comunicación en México. Entonces, ellos tienen todos los beneficios, ellos acumulan todo el capital de eso. Entonces, al final no entran nuevas televisoras, no hay inversión tanto de nacionales porque los bloquean a los que no quieren que entren, como de extranjeros. Entonces, ¿cuándo crece México? No crece, que no hay lugares donde la gente que estudia ciencias de la comunicación, que estudia para actor, que estudia para cantante, donde se desarrollen cuando todo el mercado lo tienen dos empresas. Entonces no hay crecimiento, no hay forma de que el país pueda crecer en esa área de comunicaciones porque lo tienen unos cuantos. Entonces se queda estancado, estancado y el capital con unos cuantos. Entonces, pues la verdad es que si no fuera porque existe la televisión de paga y podemos agarrar otros canales, pues realmente lo único que veríamos sería Televisa y Televisión Azteca como cabezas, ¿no? También desarrolló la teoría de los costos comparativos, defendiendo que cada país debe especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo fuera más elevado. Política de libre comercio ricardiana. Lo que dice David Ricardo y Adam Smith, porque ambos tienen que ver en esta ley, chicas, y con esto cierro economía para pasarnos acá. Pero es bien importante que pongan atención los siguientes minutos, porque tanto Adam Smith como David Ricardo, nada más que con Adam Smith no lo vimos, aportó, aportaron lo que hoy son los cimientos, la propuesta, chicos, de cómo se debe, chicas, debe de llevarse el comercio internacional. Adam Smith decía que hay ventajas absolutas y David Ricardo tomaba esas ventajas absolutas y hablaba de las ventajas comparativas. Ahí les va, para que les quede bien claro. Para que haya una armonía económica, es lo que dicen Adam Smith y David Ricardo, y todos los países, todos, chicas, sin excepción, tengan la posibilidad de un crecimiento económico a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico en sus empresas, las familias. Acuérdense que microeconomía lo vimos en las familias, el Estado y las empresas. Y a nivel macro, pues bajar los niveles de pobreza, aumentar los niveles de empleo, para que todo eso sea una realidad. Adam Smith y David Ricardo eh, dieron dos teorías, que se llama teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa. La absoluta de Adam Smith dice lo siguiente: cada estado tiene uno o más productos en los que es muy fuerte, es decir, produce ese por situación geográfica, por zona geográfica, ese es el producto que más produce ellos. ¿Por qué? Porque así, pues podemos decirlo así, porque así Dios diseñó la tierra y nos tocó pues ser en México, nos tocó estar en Estados Unidos. Entonces, cada uno de estos países dentro de sus recursos naturales tiene algo para explotar muy fuerte comparando con otro. Pues ahorita vamos a llegar a las comparativas. Entonces, por ejemplo, si pensamos América llana, yo les voy a decir una. ¿En qué México es muy fuerte, tiene una ventaja absoluta contra otros países? Yo voy a decir una, las dos abran su micrófono y ustedes van a decir cada una. Voy a decir, México tiene una ventaja absoluta en producción de plata. Tenemos muchas minas que producen plata. Ahora tú, América, piensa en un producto que tiene México y que tiene una ventaja competitiva sobre otros países que no la tienen. ¿Cuál crees que sería? ¿Qué producto crees, América, que produce México de una manera muy natural, porque así está en nuestro territorio, que otros países no tienen? ¿El petróleo? El petróleo, ese es otro, por supuesto que sí. Y Anita, ¿qué otro producto que tú dices, no, ese es producto mexicano? Ay, caray, no sabría. Y el agua, por ejemplo, el aguacate, Anita. ¿No? Como nuestro aguacate no hay dos. Entonces, pensemos en México, que México es gran productor de plata, gran productor de petróleo, gran productor de este aguacate, gran productor de vinos, chicas, y así, ¿no? Entonces, son ventajas que son muy fuertes en México y que, por ejemplo, Estados Unidos, no, Estados Unidos puede producir aguacate, pero no tan bueno como el mexicano. Eh, y entonces, tenemos que entender y analizar y hacer un estudio a profundidad
Es lo que decían Adam Smith y David Ricardo, de cuáles son esas ventajas que tiene cada país. ¿Para qué América? ¿Para qué Ana? Ahí está la armonía. Para que Estados Unidos no se ponga a vender aguacates, sino que toda la producción de aguacates de México, después de satisfacer su mercado interno, sea enviada a Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos le compre todo ese aguacate a México, ¿sale? Eh, y de esa manera, pues imagínense, estaríamos de lujo porque no tendría que competir nuestro aguacate en Estados Unidos con otro más que con el mexicano. Y entonces habría muchas ventas. Si ya hay ventas, hay muchísimas ventas. Entonces México podría todavía producir más porque los productores de aguacate tendrían dinero para invertir en tecnología, lo que hemos venido platicando, y hacer que su rentabilidad sea más alta. Entonces, eso es la premisa de la ventaja comparativa de David Ricardo. No se estén peleando por quién produce mejor una cosa que otra. Para darles este ejemplo, siempre se los comento a mis alumnos, ustedes ya no les tocó, pero lo tomo de una película, pero literalmente es lo que pasa en la vida real, chicas. Cuando se estrenan en los 80s, Superman con Christopher Reeve, su firma Superman 3. Y la película trata de lo siguiente, o sea, parte de la película y el drama es la siguiente. Hay un cuate, un empresario, que contrata a un excelente hacker, hablando hoy de tecnología, y logra hackear los satélites militares de Estados Unidos, todas las armas que tienen el espacio Estados Unidos. Y este empresario era un productor de café. Ustedes saben que en Estados Unidos, chicas, no se produce café, volvemos al tema. Estados Unidos, por territorio, por terreno, no es un productor de café nato. Entonces, este empresario sí quería hacerlo, porque no estoy diciendo que Estados Unidos no tenga dónde producir café, sí lo tiene, pero su tierra no lo da de una manera natural, de una manera fácil, ¿no? Por zona geográfica. Como sí lo hace, por ejemplo, nuestro café de Guerrero, nuestro café de Chiapas. México es un productor de café natural. Y ya no hablemos del café colombiano. Los colombianos tienen por zona geográfica esa ventaja absoluta. Estados Unidos no la tiene. Pero este empresario en Superman 3 contrata a este cuate. ¿Y saben qué hace, chicas? Hackean los satélites estadounidenses y le disparan a todos los cultivos de Colombia de café para evitar que exportaran el café. Es una película, pero en la vida real es así, nada más que el tema para los colombianos es que pues, no se los destruyeron con satélites. Segundo, en la película obviamente Superman se entera del asunto y va y apaga todos los incendios en los cafetaleros colombianos y les ayuda a que vuelva a ver la producción. Para la mala suerte de los colombianos, chicas, en la vida real, pues no los destruyen con rayos láser, pero sí los destruyen con tecnología, con mayor fortaleza económica a Estados Unidos y con bloqueos económicos para que no lleguen sus cafés allá. Y por la mala suerte de los colombianos, pues no está Superman para evitar eso, ¿no? Entonces, eh, si se dan cuenta, esa es la premisa. No produzcas café en Estados Unidos, cómpraselo a Colombia. Pero el problema es lo que yo les decía, y la película lo ejemplifica mucho. Es que el problema es que ya es un tema de ambición personal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Adam Smith que yo les dije? Adam Smith dice que la gente debe tener una ambición, un interés personal de crecimiento. Eso es bueno porque genera producción, genera trabajo, genera que seas una persona productiva. Por eso ustedes están estudiando. Pero cuando esa ambición deja de ser sana, como la historia que les estoy contando de Superman, causa estos problemas. Entonces, la premisa que querían Adam Smith y David Ricardo, que viviéramos en un mundo donde cada país compartiera y compráramos el uno al otro los productos en los que tú eres mejor que yo, y en lugar de yo competir contigo para darte en la torre, mejor te compro eso y tú me compras en lo que yo soy bueno para producir, de tal manera
que generemos un intercambio comercial que a todos nos sea bueno, nos traiga beneficios. Pero, como les acabo de explicar, no funciona así. ¿Cómo debiera funcionar? Ya lo saben, América, Anita, es una ventaja absoluta. Identifico la premisa, lo que está en los libros y lo que tendría que operarse. Cada país tiene ventajas absolutas. Entendemos eso, nos ponemos de acuerdo todos los países y nos compramos los productos en los que tú eres bueno, en los que yo no soy bueno, y todos ganamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería hacer a nivel comercio internacional para que hubiera un mejor desarrollo y un mayor equilibrio. Y ahí quedamos con David Ricardo y Adam Smith, que son sumamente importantes, chicas, acuérdense, para el tema de entender el desenvolvimiento actual de nuestra economía. ¿Dudas de lo que vimos hoy en economía, chicas? No, No. profesor. ¿No? Así Gracias. que entonces es importante que podamos ir avanzando en este conocimiento para que ustedes, hoy en día ustedes ya América y Anita, ya hoy, vuelvo a repetir, tienes una nueva aportación en el sentido de que pues ya puedes conversar con quien tú quieras sobre el tema de ok, o sea, realmente hoy los países no funcionan o no funcionan como deberían funcionar, porque simplemente y sencillamente hay una guerra económica, ¿sale? Donde no hay rayos láseres todavía, pero nada más pregunta en la Ucrania. Todo el tema de Ucrania americana, por eso es lo que quiero que entiendan estas ventajas y por qué son tan importantes y por qué entender que Adam Smith y David Ricardo en diferentes libros advertían del mal uso del capitalismo y del libre mercado. Porque en lugar de respetarnos como naciones, que ahorita vamos a pasar a la clase de derecho, hablando de nación, eh, no nos respetamos, sino que, ¿sabes qué? Por Ucrania pasa el gas natural, yo quiero ese terreno y Rusia dice, a mí me pertenece y lo va a tomar para él. Y Israel ahorita tiene gas natural, entonces como ya Rusia y Europa están peleados y Rusia es el dueño del gas natural de esa parte de Europa y ahora controlando Ucrania tiene casi todo el monopolio del gas para que vean, chicos, su ventaja absoluta de Rusia, gas natural. Con ese gas natural se lo vendía a Europa. Europa se está enojado con ellos, junto a Estados Unidos, por lo que hicieron, por su expansión económica. Entonces, hace poquito se descubrió que Israel tiene gas natural, que también es una ventaja absoluta de Israel. Entonces, podríamos tener dos naciones, tres naciones con Ucrania que vendieran el gas natural a países que no lo tienen. Pero el tema no es ese. Rusia quiere todo el control. Entonces, Rusia tiene amenazada a Israel. Es todo un show, chicas. Por eso les digo que la película de Superman pareciera ser ficticia, pero es muy real. Pues ahorita Europa le va a comprar el gas natural a Israel. Eso tiene muy molesto a Rusia. Entonces, pues todavía no hemos llegado a los rayos láser, chicas, ni a la guerra, pero en eso andamos, porque como nos estamos peleando los recursos, pues es una situación delicada. Por eso la situación está muy tensa en toda Europa y Medio Oriente, ¿vale? Y aquí ustedes tienen la respuesta. Por eso es padre venir a la escuela, porque podemos entender ya desde otra perspectiva, desde otra óptica, por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Entonces, imagínense, Rusia está enojado con Israel. Israel, pues obviamente le conviene venderle todo el producto a Europa porque pues ellos van a generar riqueza. Esperemos que no haya una guerra, ¿no? Porque aquí no hay superhéroes que las eviten. Entonces, por eso es bien importante cada tema que estamos viendo. Miren, ahorita me acordé de esto y con eso termino de cerrar la clase de economía para que vean qué tan importante es esta aportación de ventajas absolutas, ventajas comparativas, donde si hiciéramos caso a lo que dicen los libros, pues probablemente el mundo estaría mucho mejor de lo que hoy está, ¿sale? Entonces vamos a ver hoy, ya les había dicho que íbamos a comenzar ya a ver de lleno, pues qué es el Estado, ¿no? Hemos platicado que pues, la teoría del Estado la tenemos que abordar, nunca lo pierdan de vista, chicas, desde un punto de vista, acuérdense, desde el poder,
desde el razonamiento, ¿se acuerdan? Desde generar leyes, desde el conocimiento científico, ¿no? Desde allí se forma el Estado. Entonces, no podemos perdernos de vista de estos puntos con los cuales iniciamos este estudio de la teoría del Estado, ¿ok? Ahora, en pantalla, ahí está la definición ya. ¿Qué es un Estado? Dice, ¿qué es un Estado? Es sin duda una pregunta difícil, chicos. De verdad que sí. Cuesta poder definirla rápidamente qué es él o un Estado. Sin embargo, es una palabra que solemos utilizar comúnmente. El Estado es la forma de organización política más utilizada en la actualidad y que a lo largo de la historia las diversas civilizaciones han utilizado, pero con considerables variaciones. Entonces, así como definir, tener un concepto de estado como tal, pues de repente a lo largo de los tiempos ha variado la conceptualización del mismo, pero podemos definirla como una organización política, ¿sale? Que es lo que podemos llegar a la mejor definición. ¿Qué es un estado? Pues es una organización política. Ahora, esa organización política tiene ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos con los que cuenta el Estado, no? En primer lugar, para que podamos hablar de qué es un Estado, es decir, que es una organización política, pues tenemos en primer lugar que tiene que tener un territorio, ¿sale? En segundo lugar, tener una población. En tercer lugar, instrumentos jurídicos, que es lo que hemos platicado, ¿no? Tenemos que tener leyes para formar un Estado, ¿no? Porque acuérdense que las leyes son las que forman el Estado, porque el Estado va a llevar a cabo esas leyes, se va a encargar de que esas leyes funcionen. Entonces, es muy importante que haya instrumentos jurídicos, que haya territorialidad, que es el control de un territorio, que haya, bueno, eso es el territorio, en población es una nacionalidad, y obviamente en los instrumentos jurídicos estamos hablando de constitución e instituciones, o sea, una constitución política e instituciones. De esa manera, bajo estos elementos, formamos o entendemos qué es un Estado. Entonces, si podríamos definir o dar una definición de qué es un Estado, tendríamos que decirlo. Es una organización política la cual consta de territorio, lo que nos lleva a tener un control de ese territorio, es decir, hay una territorialidad, tiene una población, lo cual da una nacionalidad, que es una identidad para el que vive ahí. Y número tres, tienes una relación política con instrumentos jurídicos a través de la constitución política y de las instituciones del Estado, ¿no? Que van a sobreguardar o van a llevar a cabo todo lo que la constitución les confiere hacer, ¿no? Entonces, de esa manera podemos platicar que eso es un hecho, ¿no? Y entonces podemos ver que nuestro país, pues definitivamente cumple con todas y cada una de estos puntos, ¿no? México tiene un territorio, México tiene una población, y por ejemplo, en territorialidad, control de un territorio. Hace poco le aprobó los diputados y el Senado a nuestro presidente la ley sobre la protección del espacio aéreo, ¿no? México no tenía mucho todo este tema. De hecho, van a invertir en, en nuevas aeronaves. Están fabricando una en México, una aeronave de guerra en Oaxaca. De hecho, se llama así la empresa, Oaxaca Space. Inversión privada y de inversión nacional, y están produciendo un super avión de quinta generación, de como un caza de guerra en México. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es buena noticia porque ya lo hemos visto. Una, protegemos a lo que estamos hablando ahorita, se va a poder proteger al país. Y dos, lo vamos a poder vender, chicas, ¿no? Entonces, el gobierno va a poder obtener recursos y las personas que tienen un capital invertido ahí van a poder obtener recursos de ese super casa que están haciendo aquí en México. De hecho, ya hay algunas imágenes, ya el avión ya está diseñado, ya está fabricado, y nada más está en el tema de pruebas, ¿no? Y bueno, esperamos que todas las pruebas las pase para poderlo vender, que es lo importante. Entonces, en el contexto que estamos hablando ahorita, pues todo esto se está haciendo porque México tiene un territorio del cual tiene que tener control, y para ello pues necesita las formas de protegerlo. Entonces,
se le aprobó esta ley al presidente, ya viene con el tema de la producción de este super casa y además se van a comprar casas, más casas, se mandaron a reparar los F-5 y varios otros para cuidar el territorio nacional, ¿no? Entonces, por eso existe la Marina, chicas, porque todas esas son partes y lo ligan a las instituciones que hay. El ejército es una institución, la Marina es una institución y la Fuerza Aérea Mexicana, porque acuérdense que aquí están divididos en tres. El ejército, cuando hablamos de ejército, estamos hablando de tanques, todo lo que tiene que ver con protección a nivel tierra, ¿no? Literalmente. La Fuerza Aérea Mexicana protege nuestro territorio, obviamente, a nivel aéreo, y la Marina, la encargada de proteger todos los puertos y los mares de nosotros. Entonces, todas estas tres son instituciones, chicas, ¿no? Que están bajo leyes. Por eso México es un estado. Tiene una población. Claro que sí, tú y yo, ustedes tres, nosotros tres somos mexicanos. ¿Quién lo dice? Pues los instrumentos jurídicos, ¿no? Tenemos una constitución que nos dice que por el hecho de nacer en territorio mexicano, pues somos mexicanos, ¿no? Adquirimos esa nacionalidad. Y y obviamente México tiene los aparatos jurídicos necesarios para ejecutar como Estado. Tenemos una constitución política que es de las mejores a nivel mundial, chicas, de las mejores. Solo habría que hacerle algunas adaptaciones, pero sí es de las mejores. Incluso mejor, muchos han dicho que incluso mejor que la norteamericana en varios aspectos. Y bueno, pues nosotros tenemos instituciones ciertamente fuertes, como estas tres que les mencioné, también tenemos instituciones a nivel salud, como el IMSS, como el ISSSTE. Sí, no son lo que quisiéramos que fueran, ¿verdad? En cuanto al tema de servicio, ¿no? Pero México, pues sí es un país que tiene hospitales, está el IMSS, está el ISSSTE, están los de salubridad, son instituciones todas estas del gobierno para atender a su población, ¿no? Y de ahí podríamos citar muchas más instituciones, ¿no? Pero pues tenemos escuelas, por ejemplo, ¿no? Universidades, ¿no? Donde podemos estudiar. Obviamente me refiero en específico a las universidades públicas, en este caso, que pues, son obviamente que son instituciones propias de alguna manera del Estado que pone, y obviamente pues todos los que colaboran bajo las leyes que nos pide el Estado, como Haller, hacer una institución de educación privada, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto es la definición del Estado y esto es lo que es el requerimiento para tener un Estado, para decir, oh, wow, este sí es un Estado y poderlo reconocer así a nivel mundial. Acuérdense que es un tema muy importante el reconocimiento hoy por hoy a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, a nivel internacional, gran parte de los países desconocen a Venezuela y su gobierno. Entonces, imagínate, si un país no reconoce la constitución de un país, el gobierno de un país, pues ese estado nació, ese estado, pues al final, pues no termina siendo un estado, ¿no? Porque pues es un tema complicado. Acuérdense que, por ejemplo, los israelitas pues, recuperaron su territorio, el pueblo judío, y ustedes lo vieron en clases en secundaria y en prepa seguramente, recuperaron su territorio, les dieron un territorio después de la Segunda Guerra Mundial, chicas. Mientras tanto, los judíos no tenían territorio, tenían una nacionalidad, eran judíos, pero no tenían un territorio, porque acuérdense que habían sido esparcidos, hay que echarse un poco de historia del Estado judío a través sobre todo del Antiguo Testamento en la Biblia y entender toda la historia y ver que les quitaron su territorio, chicas, y los judíos se dispersaron por todo el mundo. Por eso ustedes ven que hay judíos en todo el mundo, porque los judíos por mucho tiempo no tuvieron un territorio ni instrumentos jurídicos donde ejecutarlo. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Naciones Unidas le, le da el territorio que hoy tienen como nación, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de los 1948, ¿no? Y todavía en esa época teníamos o batallábamos a nivel de humanidad con estos temas de otorgarle a alguien un territorio o no.
Y ya para terminar el día de hoy, pues vamos a ver qué es el concepto de nación, porque pareciera que tienen que ver, por supuesto tienen que ver, pero vamos a estudiarlo. Dice, el concepto de nación. El concepto político de nación se difundió a partir de la Revolución Francesa para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. Bajo este marco, perdón, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir ese contrato. Sobre esta base, el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. Entonces, ¿qué entendemos por nación? Primero, entender que surge a raíz de la Revolución Francesa, ¿no? Y, y se refiere al conjunto de personas, de ciudadanos que vivimos en un lugar y que a través de un contrato social, pues tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Delante del gobierno y entre nosotros, que es lo más importante, ¿no? El hecho de que América y Ana Karen sean mexicanas, eso te otorga muchos derechos, pero también tienes deberes, ¿no? Y obviamente todo bajo este marco, ¿no? De hacer cumplir este contrato social, que no es otra cosa a la luz de lo que estamos viendo ahorita en el tema de los derechos que tienes por vivir en un territorio, por tener una nacionalidad y por estar bajo un régimen jurídico, eso a ti te va a otorgar derechos y deberes, ¿sale? El Estado pues tiene que hacer cumplir ese contrato que es lo que hemos venido platicando desde el inicio. Para eso formamos el Estado, para eso se generaron las instituciones, para eso se generó la división de poderes, para que el Estado, en base a lo que se acordó por los ciudadanos en la Revolución Francesa, en que los ciudadanos dijeron, ok, vamos a vivir en un territorio, ¿no? Aquí estamos todos juntos, pues tenemos que llevarnos bien, convivir bien, sanamente, y tenemos que entender que tanto tenemos derechos como obligaciones. Tenemos que generar instituciones las cuales velen por las leyes que estamos creando, acuérdense, desde el conocimiento científico, desde la investigación, no desde lo que se me ocurra, para tener y vivir en comunidad y en armonía. Y entonces se forman las instituciones, las cuales van a ser las que lleven a cabo estas leyes, las ejecuten en beneficio de los ciudadanos, ¿va? Y para protección del ciudadano. Sobre esta base, pues nace el nacionalismo, ¿no? Y entonces este es el movimiento, porque obviamente generamos una bandera, chicas, se genera un himno, se genera una identidad con tu cultura, con la historia de lo que viviste ahí, y bueno, pues se generan algo muy importante, se generan fronteras, ¿no? Fronteras. Entonces, y tenemos que conocer los límites de nuestros respectivos países y cómo vamos a tener armonía con la comunidad internacional. Si se dan cuenta, pues es muy diferente entender qué es el Estado y qué es una nación, por eso es Estado-nación. Porque si hablamos de Estado, chicas, ojo, pues ya sabemos, es una organización política que tiene territorio, que tiene una población y que tiene instrumentos jurídicos. Eso es un Estado. Pero el tema de nación es un tema de nacionalidad, de nacionalismo, de este orgullo, de representarte, de sentirte, en nuestro caso mexicano, colombiano, venezolano, dependiendo. ¿Cómo se hace eso? Pues es un acuerdo, un contrato social en que un grupo de personas que están dentro de un estado nos ponemos de acuerdo para cumplir las obligaciones, recibir los derechos que tenemos, convivir sanamente y crear instituciones donde nos identifique como mexicanos. Entonces esa es nuestra nacionalidad, esa es nuestra nación mexicana, la cual tiene un territorio, tiene población y tiene instrumentos jurídicos. Es un Estado, ¿sale? Entonces es importante que podamos nosotros entender eso, porque hoy se habla mucho de temas del nacionalismo y poder entender por qué, cómo es su relación con el tema de estados, ¿sale?
Vemos que hay movimientos de división, movimientos nacionalistas que pretendían separarse de otra unidad política más grande. Este tipo de movimiento tuvo un carácter integrador, buscaban y unificador. Hay dos movimientos, el de división y el de unificar, ¿no? Este movimiento tuvo un carácter integrador, buscaban unir diversos territorios en un solo Estado-nación y formación de estados impulsados por nacionalismo. Hoy en día, chicas, pues habrá quien quiera separarse. No sé si ustedes lo sabían, pero hace algunos años y yo creo que si les preguntáramos, tanto Baja California eh, Norte como Baja California, no, Baja California Norte como Chiapas, tienen al final del día el deseo, siempre habían tenido el deseo, chicas, de separarse de México, o sea, y formar otro estado. Por eso les digo, no lo mismo estado a nación. Chiapas podría ser un estado, claro, porque Chiapas de hecho es un estado, ¿no? Tiene territorio, tiene población y tiene leyes, y tiene un himno, y tiene instituciones. Entonces ya tiene lo necesario para ser estado. Ahora, que pertenece o tiene la nacionalidad mexicana, pertenece a los Estados Unidos mexicanos, eso es otra cosa. Pero los chapanecos, como los de Baja California, podrían iniciar su propia nacionalidad, ¿me explico? En base a sus culturas y separarse de un Estado-nación mexicano para formar un Estado chapaneco, un Estado de Baja California. Por eso les digo, hay movimientos nacionalistas, ¿no? Que buscan a veces separarse y unirse a una unidad política más grande. También es cierto que puede pasar eso, ¿no? Imagínense que Baja California lo que quería es unirse a Estados Unidos. Pues obviamente es obvio por qué, ¿verdad? Les conviene más de alguna manera. Como hay otros movimientos que buscan unificar y formar un Estado más grande y poderoso. Al final, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿qué es eso? Nace de movimientos nacionalistas, ¿se acuerdan? El fascismo, el nazismo, en esta ambición de expansionismo de su nacionalidad. Pero como su territorio ya estaba determinado, chica, su territorio estaba determinado. Ellos querían expandir sus creencias, su nacionalidad, su forma de vida y querían dominar al mundo, que en ese caso, pues fue sobre todo el caso de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que avienta este nacionalismo, este ario, ¿no? Hacia afuera de sus fronteras, no respetando su territorio, lo quiere aventar hacia afuera y conquistar todo. Entonces es bien importante entender la diferencia y la relación que hay entre Estado y nación. ¿Dudas, chicas, de lo que vimos hoy en la materia del Estado? ¿Algún comentario? No, profesor, ninguna, gracias. Todo queda claro, chicos. Sí, sí me expliqué bien la diferencia entre un Estado y tener una nacionalidad, literalmente. ¿Chicas? ¿Sí se expresó? Sí, profesor, todo claro. ¿Sí? Por ejemplo, tú, Anita, dices, no, yo vivo en México, pero mexicana no tengo nada. No sé si han escuchado así, ¿no? Pues porque hay gente que pues, a lo mejor no le gusta México u otros que están en fuera. Es interesante. O sea, yo vivo en un estado con territorio, con población, con ley, pero yo no me identifico con esa nación, ¿no? Entonces, es importante entender el concepto de nacionalismo. Chicas, pues, muchas gracias. Espero para la siguiente clase resolver el tema de la cámara y nos estamos saludando el próximo jueves. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Gracias, profesor. Igualmente que tenga bonito día. Y gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor.